Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este domingo. Espero que todos estén bien. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Ruth, capítulo 2. Y mientras buscan Ruth, capítulo 2, déjenme recordarles que hace algunos meses, antes de que comenzara pues el confinamiento, les compartí un mensaje sobre Ruth, capítulo 1. Y se acuerdan que la historia cuenta que un hombre llamado Elimelech, que vivía en Belén, en Israel, debido al hambre que hay en la tierra, se lleva a su esposa y a sus dos hijos a vivir en Moab, un país vecino, tradicionalmente enemigo de Israel. Y se establece ahí. Desgraciadamente Elimelech muere y sus hijos, los dos muchachos, se casan con mujeres moabitas de aquella tierra. Pero también tristemente los dos hijos también mueren y se queda Noemí, la viuda, con sus dos nueras. Y entonces escucha la noticia de que pues ya hay comida en Israel y decide regresar. Una de sus nueras mejor se queda en su país porque pues quiere buscar un marido de ahí. Y Ruth le dice, no, yo voy contigo aunque no haya marido. Quiero estar donde tú estés, quiero estar en tu país, quiero estar con tu Dios. Pero Noemí regresa amargada diciendo, pues Dios me ha quitado todo, Dios levantó su puño contra mí, dice, y mira lo que Dios me ha hecho. Pero si se acuerdan, vimos cómo Dios de hecho no está en su contra, sino que Dios está comenzando a revertir su situación. Noemí y Ruth llegan exactamente el momento de la cosecha, de algo nuevo que va a comenzar pues en su vida. Y pues ahí vamos a retomar la historia en el capítulo 2 del libro de Ruth. Y hoy hablar acerca del siguiente paso pues en la historia, que es el pariente redentor. Este es nuestro tema de hoy. Y dice Ruth capítulo 2. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Un día Ruth le dijo a Noemí, por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Esto obedece a una ley del Antiguo Testamento que decía que cuando se levantaba la cosecha, lo que se iba cayendo, pues se debía dejar ahí para que los pobres pudieran venir atrás y recogerlo. No todos obedecían esa ley, pero Ruth está esperando que alguien bondadosamente tenga compasión y le permite levantar comida. Noemí le respondió, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores, y resultó que aquella parte del campo era de Boaz, el familiar de Elimelech. De pronto Boaz llegó de Belén y saludó a los segadores, les dijo, que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Luego Boaz le preguntó al mayordomo de sus segadores, ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas, y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Boaz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí, no vayas a espigar a otro campo, quédate aquí con mis criadas, fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Yo he dado órdenes a mis criados de que no te molesten, porque para una mujer sola, viuda, en aquella época, estar recogiendo la cosecha sola de esa manera era peligroso. Estaba pues en peligro de ser abusada, atacada, ¿verdad? Diversas cosas. Algunas cosas del mundo no han cambiado tanto, ¿verdad? Entonces dice, cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad, como dice la Biblia? ¿Por qué me hablas con tanta ternura, con interés, si yo soy una extranjera? Y Boaz le respondió, yo sé lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido.
Sé también que dejaste a tu padre, a tu madre, en la tierra donde naciste, para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo: Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. Y a la hora de comer, Boaz le dijo: acércate, toma un poco de pan, mójalo en la salsa de vinagre y come. Y Ruth se sentó junto a los segadores, y Boaz compartió con ella lo que estaba comiendo. Y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Y en el versículo 20, después de que Ruth haya regresado a casa con su cosecha, le cuenta a Noemí lo que ha pasado. Y la respuesta de Noemí es: que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió: ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que nos pueden rescatar. Ese hombre es un pariente redentor. Vamos a orar. Padre, te pedimos que hoy, en este día, tú nos abras los ojos para ver quién eres tú para nosotros. Que nos muestres a Jesucristo en toda la extensión de su amor y obra a nuestro favor. Que por tu palabra viva, que es Jesús, y tu Espíritu Santo aquí con nosotros, tú toques nuestro corazón, Señor, animes nuestra vida. Señor, nos envíes con ánimo también para servirte en este mundo. Dios, necesitamos que tú hoy nos prediques a través de tu palabra. Amén. Bueno, no sé si alguna vez cuando has estado en apuros has comenzado a pensar, a ver, pues qué pariente tengo que me podría ayudar. Y comienzas a hacer como una lista a lo mejor del más rico hacia el más pobre, y vas pensando: no, estos no tienen, estos no pueden, pero tal vez ese pariente cercano, o tal vez ni tan cercano, pero me podría ayudar porque no tengo solución, necesito a alguien que me ayude. Y pues eso era exactamente la situación de Noemí y de Ruth en ese momento. Ellas no tenían la posibilidad humana de revertir su situación por sí mismas. En la estructura de la sociedad en que vivían no era posible. Pero aparece un pariente redentor. Necesitaban la ayuda de alguien. En el idioma hebreo se le llama Goel, es una palabra que significa precisamente pariente rescatador. Y como dijo Noemí, ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que nos pueden rescatar. Y sus ojos pues brillaron con esperanza, una esperanza que había perdido, porque Elimelech y Noemí pues habían experimentado el éxodo y la conquista al revés. En el éxodo Israel fue liberado de su esclavitud, y en la conquista Israel entró a poseer, recibir como regalo y herencia de parte de Dios una tierra, un lugar seguro donde vivir. Y Elimelech y Noemí experimentaron esto al revés. En lugar de salir de la esclavitud, ellos entraron de nuevo en la esclavitud. En lugar de recibir tierra, ellos perdieron su tierra, su parcela de identidad en la tierra prometida. Y necesitaba ahora Noemí alguien que la rescatara. Podemos definir un pariente redentor en la Biblia. Es una figura que aparece en varias partes de la Biblia. Lo definimos así: es un pariente que rescata a un miembro de la familia en necesidad y hace por él lo que no puede hacer por sí mismo. Lo rescata cuando su causa parece totalmente perdida. Y en esta historia de Ruth, Boaz es el hombre que cumple ese papel. Y yo quiero que nos fijemos en el carácter de Boaz que vemos descrito en el pasaje que leímos. Porque la Biblia nos da bastantes detalles, pinta un retrato con exactitud de quién era este hombre. Dice que era muy rico, era un hombre de abundancia, pero era un hombre que en su abundancia
era bondadoso, no solo pensando en sí mismo, sino en dar y ayudar a los demás. La Biblia nos dice que él llega de Belén. Belén quiere decir casa de pan. Es un hombre que habita en un lugar de provisión. Y es, como ya lo mencionamos, un hombre que es fiel al pacto con Dios. Muestra compasión a los pobres, a las viudas y a los extranjeros. Él entiende el corazón de Dios de esta manera, porque muchos no lo hacían. Tenían la ley, pero pues no la aplicaban. ¿Te suena familiar? Pero Boaz era un hombre comprometido con su alianza con Dios. Él imparte bendición a sus trabajadores y a Ruth cuando llega. Y se interesa en Ruth, se acerca, la llama cerca de él y sabe de su vida, sabe lo que está sucediendo con ella. No está fuera pues de los detalles de quién es, de lo que le ha pasado. Le habla con ternura, como ella dice, ¿por qué me hablas con ternura? ¿Me hablas con el corazón? ¿Por qué sería eso? Yo no soy digna de eso. Y él asegura que ella puede estar segura, protegida, mientras hace su trabajo, que no le pase nada mal, que sea protegida de la violencia, y luego le da agua a beber durante el trabajo, pero al final del día le dice, ven para acá y toma tu pan, moja tu pan en el vinagre y la sienta a la mesa, y dice la Biblia que comparte de lo que él mismo estaba comiendo con ella. Todo esto que la Biblia nos habla de Boaz nos ha de traer a la mente el carácter de nuestro Dios, porque Boaz es el reflejo del corazón de Dios para estas mujeres en su situación tan precaria. El pariente redentor, podríamos decirlo así, es como la encarnación del jubileo. Tal vez hayas oído de esa figura de jubileo en la Biblia. Era una ley que Israel tenía, que de hecho nadie sabe si alguna vez la practicó, porque era una ley tan radical, social, económicamente, que parece ser que tuvieron miedo de aplicarla, ¿verdad? Pero cada 50 años aproximadamente, esa ley de jubileo decía que todos los esclavos tenían que ser liberados. Todas las deudas tenían que ser borradas completamente. No había más deudas después del año de jubileo. Mirabas tu estado de cuenta de tu tarjeta, no hay nada, ¿verdad? Las hipotecas borradas, todo, no hay deudas. Y todas las tierras eran regresadas a sus dueños originales. ¿Por qué eran estas leyes? Imagínate si aplicáramos esas leyes del día de hoy. Las leyes eran para dar una nueva oportunidad a los que habían caído en desgracia. Y Dios se preocupa por esas personas. Y incluyó en sus leyes la manera que pudieran salir del hoyo en que estaban. Y pues Boaz, como pariente redentor, de alguna manera encarna ese deseo de Dios para ellos. Cuando estábamos allá en Río de Janeiro buscando plantar la iglesia Río Vivo, les he contado pues en otras ocasiones que no fue un proyecto fácil. De hecho, muchas veces sentimos que no avanzábamos. Y yo en ese tiempo leí el libro de Ruth y Dios me animó mucho con este libro. Y yo le decía, Señor, nosotros necesitamos un Boaz aquí. Necesitamos a alguien que nos traiga abundancia. Señor, tú eres nuestro Boaz. Jesucristo, tú eres nuestro Boaz. Tú nos puedes ayudar. Porque sentíamos que éramos como Ruth levantando pedacerío, ¿verdad? De entre las gavillas y iba muy despacio. Y Dios, necesitamos un avance. Necesitamos así ser liberados para fructificar y prosperar. Y yo clamaba a Dios de esa manera. Lo compartí con un amigo en la iglesia, muy buen amigo. Y él y su esposa tuvieron un bebé. Estábamos muy felices por ellos, eran amigos muy cercanos, siguen siendo. Y fuimos al hospital a conocer al bebé. Estábamos muy contentos por ellos.
Y luego pues ya les preguntamos, pues ¿cómo se va a llamar este bebé? Y él me dice, se va a llamar Buzz. Y realmente eso fue un momento para mí tan animador. Pensé, Dios, yo sé que no es el niño que nos va a rescatar, no es este bebé, pero Él es una señal. Es como una profecía con ojitos, con sus manitas, con sus pies. Es como una profecía que va a estar viviendo, respirando entre nosotros, diciéndonos todos los días que tú eres nuestro voz y que tú vas a venir en algún momento que no sabemos cuándo es, pero vas a venir y vas a traer tu abundancia a nosotros. No volverá nunca ese momento y pues a ese niño, ¿verdad? Profético entre nosotros. Entonces necesitamos muchas veces de un rescate de parte de Dios. Tal vez tú estés necesitando eso ahora. No sé, en una situación relacional, en tu vida espiritual, en tu corazón, en tu mente, o a lo mejor en nuestra situación financiera, de alguna manera laboral, no sabemos, pero nuestra vida en varios momentos necesita de un rescate. Y Dios es un pariente redentor. Quiero contarles cuáles eran las responsabilidades principales de un pariente redentor de acuerdo a la Biblia. Se puede resumir en que el pariente rescata a la persona, rescata a su propiedad y rescata también a su posteridad. Entonces libertaba a la persona, le daba un lugar donde vivir de nuevo, pero también le abría un futuro nuevo, le daba la posibilidad de una posteridad diferente. Entonces, específicamente, estas eran las responsabilidades que podía suplir un pariente. Podía rescatar a un pariente que se había vendido como esclavo. Israel era una sociedad agrícola mayoritariamente, entonces a veces las cosechas eran malas, a veces no había lluvia, las personas pobres pues no podían recibir lo que necesitaban y llegaban en ocasiones a tal dificultad que la única solución era venderse a sí mismos como esclavos a alguien más rico. Pero el pariente podía venir y comprar la libertad de ese esclavo. Y dicho sea de paso, que tú y yo fuimos hechos para ser siervos, esclavos, digamos, solo de Dios, no de nadie más, nadie más. Nosotros hemos sido liberados por el Señor. Entonces el pariente podría rescatar a su familiar de la esclavitud. Podía vengar el nombre de un pariente oprimido o muerto, en una especie de justiciero divino, no un vengador anónimo que andaba por ahí nada más matando a gente, pero en una situación donde se necesitaba hacer justicia a favor de un pariente, él podía entrar a hacer ese papel. Recuerden que no había un Estado formado con policías y todo lo que tenemos en nuestros tiempos. El pariente redentor podía retomar la herencia perdida, comprarla de nuevo, que tal vez había tenido que venderla también para salir de sus dificultades. El pariente podía recomprarla para regresarla a su familiar. Entonces eso significaba reconquistar, darle de nuevo su lugar en la tierra prometida, regresarle sus raíces pues entre el pueblo de Dios. Era algo muy importante. Un pariente redentor podía actuar como un abogado defensor. En el libro de Job en medio de sus sufrimientos dice: yo quisiera tener un abogado defensor que me representara delante de Dios, para que pudiera explicar mi causa. Un pariente podía actuar de esa manera. Y también, y aquí es donde entra más voz en este momento, en el asunto de la tierra también, pero en este quinto punto, el pariente podía tomar el lugar de un esposo muerto que no dejó hijos, con la idea de darle a la viuda
un hijo que pudiera crecer y ocupar el lugar del fallecido y así mantener y prolongar su nombre y su herencia en Israel. Era un deber de algún familiar hacer esto. Entonces, resumámosle así. El pariente redentor es un libertador, es un protector, restaurador, defensor, fructificador de la vida de su familiar en problemas. Ahora, esto no era sencillo, ¿verdad? Si ya estás haciendo las sumas, puedes pensar, caray, era difícil hacer todo esto. Se necesitaba de un acto de amor y sacrificio. Se hacía esto por fidelidad al pacto con Dios, por compasión de parte de Dios hacia el pariente, porque si un hombre iba a comprar la tierra de regreso para entregárselo a su pariente, a la viuda del pariente muerto, si iba a tomarla para darle un hijo, y entonces esto significaba sacrificios familiares y financieros. No era cualquier cosa. Y muchas personas no cumplían con esto. Pero vemos que Booz tiene este corazón. En Isaías 40 al 66, en el libro del profeta Isaías, Dios ve a Israel en el exilio, ve a Israel como esclavo, ve a Israel fuera de la tierra pues prometida, que ha perdido su herencia, que necesita de un pariente redentor. Y el profeta Isaías en esos capítulos habla de parte de Dios a Israel, y Dios promete y profetiza, sabes, yo seré todo eso para ti. No te voy a dejar solo, te voy a rescatar del exilio, de la esclavitud, del endeudamiento, de la esterilidad, de la extinción como nación. Te voy a rescatar, no importa que haya sido tu culpa, no importa que no merezcas el rescate, yo te amo y te voy a rescatar. Te voy a dar una nueva vida, te voy a dar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Dios le dice eso a Israel a través del profeta Isaías. Pero ¿cómo fue que se cumplió? Pues nosotros sabemos, ¿verdad? Esto se cumplió en la persona de Jesucristo. Y Jesús es nuestro pariente redentor. Jesús es nuestro Booz. Todas las características de Booz que vimos al principio se cumplen a la perfección en el Señor Jesucristo. Él se hizo nuestro pariente en carne para poder rescatarnos. La Biblia dice, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Llena de gracia y de verdad. Jesús se hizo nuestro pariente físicamente, descendió, vino del cielo para tomar una naturaleza humana, siendo también completamente Dios, pero vivió nuestra vida humana, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos en un cuerpo humano para rescatarnos. ¿Y por qué fue necesario un cuerpo humano? ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Porque Él quería ser nuestro pariente redentor y necesitábamos ese pariente. Tenía que ser humano y Jesús vino a cumplir ese papel. Jesús es nuestro jubileo. Él es el jubileo encarnado. Él es el que borra las deudas, rompe las cadenas, ¿verdad? Que libera a los esclavos, que nos regresa a casa. Jesús es nuestro jubileo. Y Él dijo, cuando comenzó su ministerio, en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año de jubileo. Jesús vino a hacer eso. Ahora, ¿cómo cumple esas 5 cosas? Nada más rápidamente. Pues Jesús nos rescata de la esclavitud. Jesús nos rescata de nuestros faraones personales que todos tenemos, ¿verdad? Israel vivía como esclavo del faraón en Egipto, construyendo los proyectos faraónicos,
del rey de Egipto, del emperador. Y nosotros también somos esclavos de proyectos de otros muchas veces en nuestra vida. Pero Jesús nos rescata de la esclavitud, principalmente espiritual, en que vivimos. Jesús nos defiende de todos nuestros enemigos. La Biblia nos dice, déjalo en las manos de Dios. Deja que Dios te cuide. Y Jesús promete defendernos de nuestros enemigos. Venció a nuestros enemigos del pecado, de Satanás, la muerte en la cruz. Nos protege de nuestros enemigos. Y si ya venció a esos, podrá vencer a cualquier otro enemigo que se presente. Jesús nos regresa a casa, a nuestra casa, a la presencia de Dios. Como hijos pródigos nos regresa a casa y nos da una nueva herencia, nos restaura. Porque pues nosotros por nuestra culpa pues la perdimos. Yo pienso por ejemplo en un hombre casado, con familia, a quien le gusta el juego. Le gusta el juego. Y pues en el calor del momento, cuando quiere ganar y pues está teniendo una mala noche en la mesa de póker o lo que esté jugando, pues quiere revertir la situación y dice, pues yo pongo las escrituras. Corre a su casa y toma las escrituras, las pone en la mesa. ¿Estás seguro de eso? Le dicen, pues sí, porque pues él cree que puede ganar. Y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? El hombre pierde las escrituras. Claro que no ha dicho nada a la esposa y tiene que regresar a decirle, ¿sabes qué? En voz, con el acento de Elimelech, diciéndole a Noemí, he perdido todo. Ya no tenemos casa, nos tenemos que salir. Vamos a tener con mis papás por un tiempo. Y no hay manera de que pueda rescatar su propiedad. El sentimiento de culpa, el sentimiento de fracaso, el sentimiento de que no hay futuro, el sentimiento de que la vida pues que quería pues ya pues no puede tener, el sentimiento de que se dejó llevar por sus pasiones, ¿verdad? La vergüenza del vicio, el haber robado a sus hijos el futuro. ¿Cómo va a salir de esa situación? Él necesita a alguien que lo rescate. Y muchas veces, generalmente, en esta vida humanamente no existe esa persona. Ayudar a él no lo merece, que pague las consecuencias de lo que hizo. Él sabía. ¿Quién le dijo que llevara las escrituras? Tal vez vaya y ruegue a sus compañeros de juego, pues entiende, pues fue tu decisión. Todos nosotros espiritualmente nos hallamos en esa situación de desespero, pero Jesús es nuestro pariente redentor, que rescata nuestras escrituras, que nos regresa a casa, que nos da un lugar seguro en su presencia. Él es nuestro abogado defensor ante todas las acusaciones de Satanás que puedan llegar hacia nosotros o de nuestra propia conciencia. Jesús mismo es nuestra entrada, nuestro veredicto, nuestra garantía en la presencia de Dios. Y Jesús, podemos entender, como la Biblia lo dice, es nuestro marido que nos rescata de la esterilidad para entonces dar fruto espiritual. ¿Sabes? Jesús nos da una salvación completa, una salvación total. Toda pérdida que tú y yo hayamos tenido está incluido en la salvación que Jesús nos da. No estoy diciendo que mañana podemos recibir de vuelta lo que perdimos de alguna manera. Dios sabe cuándo hará la obra en nuestra vida. Pero podemos saber y confiar y creer que Él es el pariente redentor que necesitamos, y sea una pérdida material, emocional, espiritual, relacional, Él es un Dios reparador, rescatador. Y yo creo, más para terminar, que nosotros somos llamados a ser voz también, voces
¿verdad? Voces, somos llamados a ser. Voz con B minúscula, porque solo Jesús es el voz mayor, pero somos llamados a hacerlo. Y sabes que hay algo muy interesante en la vida de Boaz. Cuando tú lees la Biblia, encontrarás en Mateo capítulo 1, versículo 5, que él es incluido en la genealogía de Jesús. Y la Biblia nos dice quién fue la madre de Boaz. La madre de Boaz fue aquella prostituta, Rahab, en Jericó. La Biblia dice que ella fue la madre de Boaz. Él fue hijo de una mujer que estaba fuera del pacto, pero creyó y recibió misericordia. Y no murió cuando Israel conquistó la tierra. Boaz experimentó gracia de parte de Dios. Por eso yo creo entendía la situación de Ruth como extranjera. Por eso tenía ternura y compasión en el corazón hacia ella. Porque él había salido, su madre pues, había salido de esa situación. Y eso nos muestra algo. Nosotros podemos recibir una salvación completa de parte de nuestro pariente redentor, el Boaz mayor, pero somos llamados a ir. Y como la Biblia dice, si recibimos de gracia, como Boaz en su vida terrenal recibió de gracia, su madre recibió gracia y él a través de ella, entonces somos llamados también a ir a mostrar gracia para otros. Necesito un pariente redentor, pero también tal vez podemos orar a Dios. ¿Para quién yo podría ser un pariente redentor? O un instrumento en tus manos, las manos de nuestro hermano mayor, Salvador, libertador total. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la salvación tan grande que tenemos. Dios, gracias porque tú eres bueno. Y vemos que en Jesús has hecho todo, has dado todo lo que necesitamos para ser libres, para ser restaurados. Sabemos que estamos en proceso, sabemos que somos una obra que va paso a paso, pero en Cristo nos has salvado, nos has levantado, nos has puesto en tu presencia en lugares celestiales. Somos tuyos. Nos has unido al mismo cuerpo de Jesucristo. Somos tuyos y te agradecemos ser un pariente compasivo, radicalmente fiel y compasivo hacia nosotros. Ayuda a cualquier persona, Dios, que esté necesitando un rescate en este momento y clamando por uno. Jesús, ven en el momento perfecto, para mostrar tu salvación y hacer una vez más lo que solo tú puedes hacer. Sé nuestro jubileo, Dios, donde lo necesitamos, y enséñanos a llevar tu jubileo y ser el pariente fiel y compasivo que otros necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Tengan una excelente semana. Un abrazo a todos. Bye.